Así que vamos entonces, Génesis capítulo 37. Usted me sigue con su vista, leemos del 1 al 20 y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre. Aquí en la Biblia dice: se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y también en la tierra. Amén. Y leemos la palabra del Señor y dice así la Biblia: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, diciendo o queriendo decir que era Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Escucha bien en esta parte, el versículo 11. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y vete, enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Perdón. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, la Biblia dice que conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hasta ahí dejamos lectura, ya que la historia está interesante, hermanos, pero muy conmovedora, muy triste, pero siempre en lo que es el propósito y plan de Dios, las historias bíblicas siempre terminan en un final muy glorioso. Pero hoy vamos a estar observando algo aquí en estos versículos, y esperamos que sea Dios en la vida de cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú.
Señor, sabemos que de ti, Señor, es la gloria. Señor, gracias porque nos tienes hasta este día y podemos estar hoy aquí para poder bendecirte. Te pedimos hoy con todo nuestro corazón, Señor, que hables a nuestras vidas. Ministranos a través de tu Espíritu Santo y que seas tú con tu palabra ministrándonos. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. En cierta ocasión había un hombre que había pintado un bonito cuadro. Y el día de la presentación al público asistieron autoridades locales, fotógrafos, periodistas y un sinnúmero de personas importantes. Y mientras se estaba haciendo la preparación para presentar aquel cuadro de aquel pintor muy famoso y muy conocido, y mientras estaba todo el bullismo, y en el momento que dijeron que iban a destapar el cuadro, que lo tenían tapado con una cobija, una sábana, una manta, y cuando bajaron y quitaron la manta, todos comenzaron a aplaudir. Muchos se quedaron admirados de aquel cuadro que había pintado aquel pintor tan famoso, un cuadro tan impresionante que dejó pasmada a toda la gente al ver aquel cuadro tan interesante y tan real que se miraba ese cuadro, esa pintura en ese cuadro, y la gente tan emocionada al ver aquella pintura que no solamente reflejaba algo muy hermoso, sino que el dibujo se miraba muy real en ese cuadro. Y el dibujo y el cuadro que venía a representar ahí era la persona de Jesús, y era de espaldas, pero de una manera como acercándose a la puerta y tocando a la misma vez. La gente, al ver aquel cuadro, bien impresionadas por la calidad con la que se había hecho, tan hermoso el cuadro, y la gente aplaudiendo, y hubo un discurso, y vieron halagos, y bueno, hubieron muchas cosas que hicieron sentir bien al pintor. Pero usted sabe que, como siempre, existe alguien curioso, ¿verdad? Alguien que siempre está al pendiente de lo que pasa. Siempre hay personas que están solamente, ¿verdad?, observando que haya algo que no esté bien parado para poder querer corregirlo, ¿verdad que sí? Y eso es en todos lados. Lo hay en los salones políticos, lo hay en las escuelas, lo hay en la junta de trabajo, y también lo hay en las iglesias. Pues en todos lados siempre existe alguien que es curioso. Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, ¿verdad, hermanos? Y bueno, entre toda la multitud hubo un hombre que se dio cuenta de algo en el cuadro que le llamó la atención y lo vio como un error. Y corriendo fue con el pintor y le dijo: señor pintor, le dijo, yo he visto un error en su cuadro, le dijo, en su pintura, que veo que hay algo que le hace falta. Y el pintor le dijo: ¿y cuál es ese error? Le dice: es que el error que yo pude notar en su pintura es que en la puerta no hay una cerradura. Le dice: déjame explicarte, le dice, el problema es que la cerradura, le dice, no está por fuera, sino está por dentro. Porque la puerta que tú ves, le dice, es lo que está representando, es el corazón del hombre. No es una puerta normal, sino es la puerta del corazón del hombre. Es decir, que no habían entendido exactamente la profundidad del dibujo, hasta que un curioso, ¿verdad?, se da cuenta que no tenía cerradura en la parte de afuera, que por lo normal toda puerta por fuera tiene cerradura, pero esa no tenía. Y el pintor le dice: es que esa es el corazón, o la puerta del corazón del hombre. Y es una gran realidad, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que ¿quién conocerá el corazón del hombre?
es prácticamente lo que nosotros hoy podemos decir del ser humano. El ser humano es complejo, el ser humano es difícil de entenderlo. El ser humano muchas de las veces ni él mismo se entiende. Entonces, cuando hablamos de trato de Dios a la vida del ser humano, el hombre muchas de las veces tiende a tomar aparentemente buenas decisiones en la vida, pero muchas de las veces sus buenas decisiones que él piensa y cree que son las correctas, muchas de las veces son equivocadas. El resultado es lo que define cuáles fueron las buenas decisiones en la vida. No es el principio, sino es al final que se ve si en realidad la decisión que tomó fue correcta. Porque no podemos decir al principio que tomé una buena decisión si todavía no he visto el fruto de esa decisión. No sé si me estoy explicando en esta parte. Entonces es importante pensar en lo que hoy estamos aquí considerando, mis amados hermanos, y es de lo que es el capítulo 37 del libro del Génesis. Aquí hay una historia fascinante, pero a la misma vez, mis amados hermanos, un pasaje tan oscuro en la Biblia como es este, y que de una manera podemos ver al fondo de esta historia la maldad pura de los corazones de los hombres. Y hablamos aquí de los pecados, y de una manera no podemos negar el pecado, ni mucho menos negar que el ser humano se ha rebelado. El ser humano ha pecado. El ser humano no solamente ha pecado, sigue pecando. Nosotros como seres humanos, hermanos, somos pecadores. Claro, con la diferencia en la vida nuestra de que somos pecadores arrepentidos, que ya hemos llegado a un punto de arrepentimiento, que hemos reconocido que en algún momento de la vida pecamos y desobedecimos a Dios. Y por esa es la razón por la que nosotros nos encontramos hoy aquí, porque hemos entendido que Dios es el único que a nosotros nos puede ayudar y perdonar en la vida. Pero hablemos de la humanidad generalmente. La gente, hermanos, muchos de ellos piensan que todo está bien y que sus acciones son correctas y son justas, y que muchas de las veces el hombre tiende a tomar la justicia en su propia mano y decir esto es lo justo. Pero en realidad, hermano, es una gran falsedad, porque lo que el hombre vive, hermano, es en su pecado. Y cuando el hombre vive en su pecado, en su maldad y en su desobediencia ante Dios, el hombre siempre caminará en camino oscuro, caminará en camino, hermano, en tierra movediza, caminará en una situación donde su final será la muerte. Así la Biblia nos lo presenta y nos lo pone, porque al final de todo, hermanos, todos moriremos en esta vida. La diferencia es que los que hemos creído en Jesús y los que vivimos para Jesús, la Biblia dice que tenemos una mansión allá arriba en el cielo. Hay una esperanza de gloria para los que esperan y viven para Cristo. Ahora, aquí en esta parte, la Biblia no se ha equivocado. Nos hemos apartado de Dios a través de nuestros primeros padres. Y hablamos de Adán y de Eva. Y entender que Eva fue nuestro padre y Eva nuestra madre. Entonces aquí, humanamente, definimos esta parte. Todo ser humano es pecador. Claro, hablemos de que todo ser humano que nace en esta vida nace bajo la condenación del pecado. Claro, en la condición de niños. Recuérdense que ellos nacen en lo que es la parte de la inocencia. Pero cuando ellos llegan a una etapa de su edad donde conocen ya el bien y el mal, ahí es donde ellos, hermanos, tienen que tomar una decisión de servir a Dios, entregar su vida a Dios para poder ser salvos. Ahora, entendamos aquí esta parte tan importante, porque aquí hay una de las historias más oscuras y sumamente fuertes en la Escritura, mis amados hermanos, y se encuentra aquí en este capítulo donde nosotros hoy hemos dado lectura en los primeros 20 versículos. Y como también podemos decir que tuvo un inicio, que también tuvo una concepción de lo que es el mal. Aquí hablamos de los corazones de los hombres, que es algo difícilmente, pero es una gran realidad. Es como hablar de Caín y de Abel.
¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a saber de que Caín le iba a quitar la vida a su hermano? Eso fue una gran tragedia, eso fue un gran dolor, no solamente para la humanidad entera que venían a representar a ellos, sino que también dentro de su casa, dentro de su familia, a la vida del padre y a la vida de la madre. Entonces hoy estamos ante un cuadro bíblico bien interesante, pero a la misma vez oscuro para poder, no oscuro en el sentido de no entender esta parte de la Biblia porque está clara, sino oscuro en el sentido que el hombre, hermano, tiene algo que solamente Dios puede conocerlo. El hombre tiene una parte muy oscura dentro de sí mismo, y muchas de las veces el hombre cuesta, hermano, ser sensible a Dios. El ser humano le cuesta ser obediente a Dios. El hombre tiene un problema muy grande, y es que el hombre se cree autosuficiente, hermano, en la vida, y piensa que no necesita de nadie, y piensa que él es el único, que él es el gobernador de todo y de su vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta bíblicamente, el hombre es un problema, pues, porque el hombre vive en pecado. El hombre es, hermano, en él radica el pecado. Quiere decir que el pecado es el que echa a perder todo. Y si el pecado radica en el hombre, quiere decir que el hombre tiene problemas en la vida, hermanos. El hombre necesita arreglar su vida. Pero aquí estamos delante de un cuadro muy interesante. Pero ¿dónde? Aquí hablamos de esta historia y decimos, ¿dónde está Dios en esta historia? Pienso que esto sería una pregunta interesante. ¿Dónde está Dios en esta historia? A pesar que, hermanos, aquí con esta familia y hablando con Jacob, recuérdense que hablábamos que Dios le había prometido a Jacob que lo bendeciría y que lo haría grande, una nación grande, y que lo multiplicaría y que lo bendeciría y que haría una grande nación de él. Pero aquí en este cuadro entendamos que hay algo que viene a marcar una historia en la vida, como en una familia. Entendamos que el domingo pasado hablábamos, hermanos, de la gran tragedia que hicieron dos hijos de Jacob. ¿Se recuerda de la matanza que hicieron en Siquén? Por la vileza que le hicieron a su hermana Dina. ¿Se recuerda, verdad? Pero después de ahí, en los siguientes capítulos, hermano, vemos otra tragedia. Y es que uno de sus hijos, hermano, se mete y tiene relaciones sexuales con una de las esposas de Jacob. Dice que esta familia estaba pasando por una situación tan difícil, hermano, y tan, ¿cómo podemos decir? Tan desorientada y descontrolada en lo que es la parte humana. Es decir que el ejemplo que estaba trayendo esta familia a los ojos de Dios y a los ojos de la gente, hermano, es prácticamente una familia, hermano, que estaba descontrolada en todas las áreas. Pues tenían problemas morales, problemas psicológicos, problemas espirituales, de toda índole, pues, de la manera como ellos estaban dirigiendo y corrigiendo en la vida. Que esto, hermano, estaba prácticamente fuera de control en esta parte. Pero hoy yo quiero hablar con ustedes de un tema muy importante, y el tema que hoy quiero hablar con ustedes es la providencia de Dios para las grandes bendiciones. La providencia de Dios para las grandes bendiciones. Porque algo que queremos sí mencionar es que Dios, cuando se decide en bendecir a alguien o en prometerle bendición, en prometerle guardar, en prometerle bendecir y en prometerle estar con él, Dios lo va a cumplir. De eso no hay duda. Dios lo va a hacer. No importa, que esta es la parte fascinante, y me voy a adelantar a decir, no importa hasta dónde haya caído la persona, no importa hasta dónde haya sido su condición mala, sea por conocimiento o sea por ignorancia, aunque todo tiene una paga, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir que hay una esperanza para el pecador, hay una puerta de misericordia para el que falla, para el que peca, y para aquel que se aleja de Dios. Siempre hay una esperanza. Pero siempre
el pecador, el hombre o la mujer, quiera ceder al trato y al propósito de Dios. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Pero déjame seguir con la historia, porque la historia aquí hoy nos ayuda a nosotros a entender este capítulo 37. Ahora, si queremos conocer cómo el hombre está totalmente torcido, tenemos que ver este pasaje. Si queremos ver que el hombre desafía los planes de Dios, tenemos que entender este pasaje de la Biblia. Si queremos ver cómo Dios responde a las situaciones del hombre, tenemos que ver este pasaje. Entendamos que el versículo 1 del capítulo 37 dice la Biblia: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿En la tierra de dónde dice la Biblia, hermanos? Parece que no están leyendo todos. ¿En qué tierra estaba Jacob? En la tierra de Canaán. Yo le hago la pregunta a usted: ¿a qué tierra Dios quería llevar al pueblo en el tiempo de Moisés? A ver, ¿cuántos leen aquí la Biblia? Amén. ¿A qué tierras que Dios los quería enviar en el tiempo de Moisés? A Canaán. Pero aquí ya vemos que Jacob ya estaba en Canaán. Israel ya estaba en Canaán. Pero vemos que algo pasa, algo sucede, y la historia cambia. Y entonces, de una manera que es lo que no queremos hoy hablar, sencillamente hacemos énfasis en ese punto tan importante, porque la Biblia dice que en tierra de Canaán estaba. Quiere decir que estaba ya en la tierra prometida. Solo que en este caso ellos no estaban considerando esa tierra como la tierra prometida todavía, pero era la tierra que Dios tenía para ellos. Pero volvamos al punto. El problema es que el hombre, aunque tenga todas las bendiciones y pueda tener todos los privilegios, la persona, cuando uso la palabra hombre, me refiero al ser humano, y ahí incluyo mujer y hombre. Cuando el hombre tiene todo de parte de Dios, pero cuando el pecado lo cega, hermano, puede estar en el mejor lugar, que para él puede ser el peor lugar de la vida. Porque no es a base de lo que él pueda sentir, no es a base como él pueda verlo, sino es como está el corazón de la persona. Que ese es el problema, pues. Entonces, entendamos que la cerradura no está afuera, la cerradura está dentro. El problema del hombre no radica en lo que está afuera, el problema del hombre radica en lo que está adentro. Porque todo puede estar bien afuera, pero mientras el hombre tenga el problema adentro, para él todo será mal, todo lo pensará mal, todo lo mirará mal, todo lo escuchará mal, porque el problema no es lo que se dice, el problema es cómo está la persona dentro, internamente. Porque hasta incluso un saludo de alguien me puede ofender. El saludo no va con mala intención, pero como el corazón está dañado, hasta una sonrisa de alguien le puede dañar. Esto está tremendo. Por eso que estamos mencionando que este capítulo 37 tiene algo muy oscuro, que hoy necesitamos entenderlo, hermanos. Amén. Necesitamos entender esta parte tan importante. Ahora, la Biblia dice que habitó Jacob ¿en dónde? En la tierra que había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob estaba en el lugar donde debe de estar. Él está siguiendo los pasos de su padre en la fe. Ahora, en esta tierra que Dios le había prometido que sería de ellos en algún día, Jacob había recibido la promesa de tener grande descendencia. Ahora, y entonces espera mucho de sus hijos. Quiere decir que él está esperando una promesa, está esperando una bendición. ¿Y de dónde es que él está esperando todo eso? Es a través de sus hijos. Porque si usted se recuerda la historia, cuando hablamos de Abraham, de la promesa que Dios le había dado, que lo multiplicaría y que le daría naciones,
hermano, pero Abraham no tenía hijos. Entonces para él era difícil creer que Dios lo iba a engrandecer cuando no había hijos, que dice la Biblia que ya grande y viejo ese Dios le da su primer hijo. ¿Y quién fue? Isaac. Entonces para Abraham era difícil, sin embargo creyó a Dios. En el caso de Jacob era un poco diferente, porque tenía, hermano, más de 12 hijos. Quiere decir que él no tenía problema de hijos, tenía exceso de hijos. Entonces, de una manera, como Dios le había prometido que lo haría grande, su confianza estaba ¿en dónde? En la vida de lo que estaba viendo, y era la vida de los hijos. Ahí estaba la confianza de Jacob, en la vida de los hijos. Pero es interesante pensar en esta parte. Jacob sabe que sus hijos pueden obrar de una manera mal, y de hecho, a vista de lo que como aquí vemos que Rubén obró mal al acostarse con la mujer de su padre. Quiere decir que para él, aunque tenía la esperanza en la vida de sus hijos, también había un problema muy mal, y es que él sabía que sus hijos habían obrado mal en algún momento de la vida. Qué difícil es poder confiar en alguien que en algún momento de la vida lo ha defraudado a uno, hermano. Wow. Qué difícil es, qué duro es que en un momento de la vida alguien diga: dame una segunda oportunidad, que esta vez no te voy a fallar. ¿Usted qué haría en ese caso? Sabiendo que ya ha cometido un error, y ese error ha sido un error donde quebró totalmente la confianza. Bueno, eso se lo dejo a usted para que usted piense por un momento. Amén. Y no se me duerma, por favor, porque si usted se duerme, me va a dormir a mí. Bueno, entendamos esta parte que es fascinante. Todo esto es importante, sí, porque este es el plan de Dios. Entendamos que aquí hay un plan de Dios. En todo esto hay un plan de Dios, mis amados hermanos, que formará un pueblo y que vendrá de él el Salvador de una manera para este pueblo. Entonces, sobre todo ello hay un plan que Dios había ya planeado, planificado hacia la vida de ellos como pueblo, sino que también a los alrededores, porque fíjense que estamos hablando de una promesa. Estamos hablando que Dios habló con Abraham, que Dios habló con Isaac y que Dios habló con Jacob. Quiere decir que aquí hay un plan de Dios, pero estamos considerando la parte humana, que hay un descontrol, hay un problema. El pecado está dentro, la maldad está dentro. Y para poder solucionar este problema, que eso es lo que hoy queremos llegar al punto, hermano, cómo poder solucionar estos detalles, pues. Porque estos detalles no solamente son políticos, estos detalles no solamente son financieros, estos problemas no solamente son a nivel nacional, hermano, local, sino que también son a nivel iglesia y a nivel familia, hermano. Entonces son problemas grandes, que si de una manera no se establece un plan o una forma de escape, de solución, hermano, será un caos, se llegará a un punto desastroso de calamidad, hermano, totalmente destructivo. Y eso yo pienso que nadie quisiera llegar a ese punto, ¿verdad que no? Nadie, al menos yo no. Al menos yo no quisiera llegar a un extremo de destrucción, no solamente destruir mi vida, sino destruir mi familia, destruir los años de matrimonio, destruir la vida y la comunión con mis hijos, sino lo más importante, hermano, destruir la comunión que tengo con Dios. Eso sería desastroso. Eso sería lo más aberrante, lo más triste, lo más doloroso, lo más difícil, que uno como conocedor de la verdad llegue a ese punto, hermanos. Por eso que tenemos que considerar este punto, y que al que no debemos de perder de vista es a Jacob, porque Jacob aquí es el hombre clave para que esto, hermano, pueda funcionar bien, porque es el hombre de la promesa.
Es al hombre al que Dios tiene un trato con él. Pero de él depende. De él depende no solamente de él a su vida personal, sino a todo lo que es su familia en este caso. El versículo 2 dice la Biblia. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y narra el versículo 2 José. Dice la Biblia, y la Biblia se detiene en marcar la edad de José. ¿Cuánto tenía José, hermanos? Permítame tomar un poquito de agua, hermanos. ¿Qué edad tenía José? 17 años. Dicen los hermanos centroamericanos, estaba bien cipote. Estaba bien chavo. Era un bicho, dicen por allá, ¿verdad? Esa palabra es ofensiva en otros países. Hay palabras que para nosotros pueden ser ofensivas y para otros países no. Así que queremos ayudar a corregir esta parte, porque vamos a entrar a ese punto. En el camino nos vamos a encontrar con ese punto. Entonces la Biblia dice que tenía ¿cuántos años? Estaba bien jovencito. Estaba bien jovencito. Yo le hago la pregunta a los que estamos hoy aquí, que yo sé que ninguno de los que estamos aquí tenemos 17 años. Tal vez en el evangelio o en el matrimonio, pero de edad no tenemos 17 años los que estamos aquí, ¿verdad que no, hermanos? Los jóvenes están allá del otro lado. Yo le hago a usted la pregunta, no me vaya a contestar, contéstese usted. ¿Cuántos errores cometimos a esa edad nosotros? Yo pienso que más de uno, ¿verdad que sí? Cometimos muchos errores a la edad de 17 años. La pregunta todavía está en pie. Y le añadimos y le decimos, ¿por qué a esa edad cometemos muchos errores? Porque somos personas inmaduras. Porque todavía no conocemos mucho de la vida. Estamos aprendiendo todavía. Entonces, cuando no hay conocimiento de la vida, cuando no hay experiencia de la vida, hermano, se cometen muchos errores. Recuérdese que la experiencia es la que trae la sabiduría. Recuérdese que los errores son los que nos enseñan a ser mejores. Entonces estamos entendiendo que hay un mancebo, hay un joven que no tiene experiencia, que la Biblia nos enseña en esta parte que tenía 17 años y que la Biblia dice que apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Quiere decir que los hijos de estas dos mujeres siervas eran con los que él podía llevarse bien. Recuérdese que había más de 12 hijos y habían hijos de 4 mujeres. Quiere decir que aquí hay un problema. Ahora recordemos que la Biblia dice: e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. José, siendo de edad de 17 años, la historia bíblica ahora va a girar en torno a este hombre. José, dice la Biblia que es una de las personas más destacadas del Antiguo Testamento, como se puede conocer en la vida de Daniel. Daniel, hermano, fue un hombre que no habla la Biblia mal de su conducta como la que habla de José. José en la Biblia y en el libro del Génesis es la que ocupa más capítulos de la vida de José que de la vida de Jacob y aún de la vida de Abraham. La vida de José en la Biblia es una vida extraordinaria, cómo él se condujo, cómo él llegó adulto y cómo la Biblia habla de él, como también habla de Daniel. De lo que no habla de Moisés, de lo que no habla ni aún de David, hermano, y de otros personajes de la Biblia, que aunque fueron hombres extraordinarios, hombres maravillosos, hombres que se guardaron para Dios, ni el mismo Abraham, hermano, que la Biblia dice que se constituyó o Dios lo llamó amigo, hermano, Abraham le falló a Dios. Pero José, aquí José es un personaje extraordinario, que no estamos hablando de tipología,
Porque si habláramos de tipología de la vida de José, hermano, se refleja y se acerca a la persona de Jesús en su vida. Es interesante pensar que José, a la edad de 17 años, dice la Biblia, que le informaba a su padre lo que sus hermanos hacían. Aunque para él, hermano, era de una manera tal vez no difícil ni problemático el llevar a cabo lo que él hacía, pero para sus hermanos sí, porque para él era algo, hermano, serio, justo, y porque era su papá y él tenía que informarle al papá, pero para los hermanos no era así. Entonces, aquí hay una parte interesante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, porque José, dice la Biblia, que tenía 17 años, y que también dice la Biblia que era pastor de ovejas. Estaba con los hijos de Bilha, los hijos de Silpa, mujeres de su padre. José aquí, hermanos, hay que marcar que fue hijo de Raquel. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién fue Raquel en la Biblia? Recuérdese que Raquel fue la que le robó el corazón a Jacob. ¿Se recuerda, verdad? Que tuvo que trabajar ¿cuántos años para casarse con Raquel, hermanos? ¿Cuántos? Parece que no ha leído usted bien la Biblia. Cuando hizo el trato para casarse con ella, Labán le dijo: tienes que trabajar 7 años, le dijo. Cuando llegó el cumplimiento de los 7 años y el día de la boda, cuando se casó y todo, sin verle el rostro con la que se estaba casando, no sé cómo le hicieron, excluir a Raquel de aquella fiesta y presentar solamente a la mayor, que fue Lea en este caso. Y en la noche de bodas, en la noche de luna de miel, pienso que apagaron todas las luces, vino Labán y le metió a la hija mayor en aquella oscuridad, y como pues allá adentro no le vio la cara, pero al día siguiente que le vio la cara, dijo: aquí me dieron gato por liebre ustedes. Esto, por ella no trabajé yo. Por ella no trabajé yo. Entonces el padre viene y le dice: no, le dijo, porque aquí tenemos una costumbre. Y es que la costumbre que tenemos aquí es que nosotros no damos a la menor primero, damos a la mayor. Entonces le dice: si tú quieres a la menor, tienes que trabajar otros 7 años más. Entonces en total trabajó 14 años para tener a la mujer que amaba. Eso quiere decir que sí la amaba. Eso quiere decir que se enamoró de ella. ¿Qué fue lo que le gustó? Que lo impresionó y que lo dejó pasmado a este hombre para trabajar 14 largos años para poder casarse con esa mujer. Hermano, usted defina esa parte. Que lo que hoy en realidad son cosas todo lo contrario, difíciles, que no son lo que se ven en este tiempo. Hoy, hermano, primero se embarazan y después se casan. Primero se van a vivir juntos y después se casan. Ese es el problema que tenemos hoy, y ese es el problema de la moral, ese es el problema del pecado. Aunque estas son costumbres que se practicaban, pero eran buenas costumbres. Eran buenas costumbres. Y es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, aquí hay una parte interesante que debemos de entender: que José era hijo de Raquel. Entonces para Jacob, José era un hijo deseado, un hijo importante, un hijo que él llegó a amar, porque Raquel había muerto, hermano, en el pacto último que había tenido con Benjamín. Muere Raquel. Entonces ahí es donde queda el corazón de Jacob herido, y el hijo mayor de Raquel en este caso era José. Quiere decir que había algo ahí que estaba entrelazado en el sentimiento, en el corazón y en el amor. Pero la Biblia aquí es fascinante entender esta parte. Ahora vemos que le informaba José a su padre la maldad de ellos, de los hijos de Jacob, y les decía de todo lo que moralmente estos hombres hacían, de lo que habían ellos y de los grandes problemas que había. Ahora, mucho se había dicho si el pecado de José era informar
o chismear, como decimos, ¿verdad, hermanos? Pero aquí vemos que dentro de la Biblia el punto no era pecado lo que este joven estaba haciendo, pero si se puede ver de otro punto de vista, probablemente estaba haciendo un chisme. El problema es el corazón que este joven tenía. Para él, lo que estaban haciendo sus hermanos estaba incorrecto. Lo que él quería es que sus hermanos hicieran las cosas bien. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo los hermanos? Eso sería fascinante, lo que ellos estaban haciendo. Aunque la historia de la Biblia ya no lo ha dicho, que estos eran matones, hermano. Estos eran gente que se metían hasta con la misma mujer del papá. Que decir que eran hombres malos. Eran jóvenes que tenían, hermano, una decadencia y tenían un gran problema. Dice que para José, sus hermanos eran importantes, pero no les dejaba pasar el problema y el error y el pecado que cometían ellos. Le informaba al padre lo que esto estaba sucediendo. El versículo 3, la Biblia dice que amaba a Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, dice la Biblia, en su vejez, y le hizo una túnica, dice la Biblia, de diversos colores. Había aquí un problema muy serio, y es que en todo el montón de hijos, la Biblia dice que amaba a Jacob a José más que a todos sus hijos. Jacob había cambiado mucho en este sentido, porque entendamos que el amor a Raquel que él había tenido, que podemos decir que puede ser un punto importante, pero el punto que también la Biblia dice que lo había tenido, ¿en qué? En su vejez. Entonces para Jacob aquí, este joven era bien importante, aunque no era el más pequeño, entendamos, no era el más pequeño. El más pequeño pudo haber sido Benjamín, el último. José era uno de los pequeños, pero no era el más pequeño. Pero aquí tenemos una parte fascinante de la historia, porque cuando vemos aquí la historia que Israel amaba más que a todos sus hijos, entendamos aquí una parte que Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. El motivo es haberlo tenido en su vejez, y como dice la Biblia, y que le hizo una túnica de diversos colores. Los hermanos de José no solamente pueden percibir que su padre amaba más a este hijo, sino que también actuaba de una manera totalmente diferente a como actuaba con ellos. Jacob aquí, de una manera, hace una túnica de distintos colores. De hecho, no es fácil saber que esta túnica realmente, mis amados hermanos, hace referencia a colores. La palabra hebrea, paz, que tiene aquí el sentido de manga larga o de extremos, estaba hablando o refiriéndose a un vestido largo y a la misma vez también en las manos o en los brazos. Quiere decir que las túnicas que se usaban en aquellos tiempos eran túnicas que sencillamente llegaban abajo de la rodilla, pero no hasta abajo de los tobillos que usaba la gente normalmente. Esta clase de ropa que la Biblia nos enseña, y en el original hebreo, de la manera como lo presenta, no estaba hablando de una ropa normal o una túnica normal. Estaba hablando de una ropa especial. Y esta ropa solamente la usaban, hermanos, la gente que eran prácticamente gente elocuente, gente de dinero, los que vivían, hermanos, en los palacios. Entonces, aquí Jacob, de una manera tal vez inconscientemente, estaba ya trabajando en la vida de su hijo, y de una manera Dios, por favor no pierda de vista esta parte, Dios trabajando ya en la vida de José al propósito divino que había en esta familia para poder darle salvación. Oiga, esto está tremendo de entenderlo, y necesito explicarlo de esta manera para que usted me pueda entender un poquito. Así que téngame paciencia, por favor. Amén. Entonces, entender aquí esta parte, y es que la Biblia dice en el versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían
no podían hablar, le dice la Biblia, pacíficamente. Que dice la Biblia que le aborrecían. Y este punto, de manera que, de una manera rápida, el pecado ya fue aquí concebido. Si usted se da cuenta que en los corazones de los hermanos, este es el proceso normal que todos aquellos que tienen una oportunidad de responder de alguna manera a una situación, y de aquí de alguna manera se ha generado dentro del corazón, en la vida de los hermanos, y la envidia, el rencor, el dolor de lo que estaban ellos viendo. Ahora, entendamos aquí una parte fascinante. ¿De dónde es que comenzó todo este problema en esta casa? Que la Biblia dice de que Jacob le estaba dando más importancia ¿a quién? A José. Entonces aquí José, de una manera, tenía culpa. Sí, tenía culpa. Pero el que tenía más aquí la culpa era el padre, porque el padre le estaba dando como más vida a esta situación. Porque la Biblia dice que él le había dado más importancia a José que a todos los hermanos. Ahora, quiero que ponga mucha atención en esta parte, porque no sé si la voy a mencionar más adelante, pero tenemos que mencionar algo bien importante aquí, que es uno de los problemas bien grandes cuando, hermano, con todo respeto, tengo que hablarlo, tengo que decirlo, porque eso es lo que la Biblia aquí nos enseña. Cuando hay hermanastros, cuando hay padrastro y cuando hay madrastra en el hogar. Entonces, esta parte es bien delicada. Esta parte es bien delicada. Cuando mucha gente no sabe trabajarlo, cuando mucha gente no sabe cómo lidiar con esto se puede convertir en un caos. Se puede convertir en un campo de batalla, como en un campo, hermano, de ¿cómo podemos decir? De matanza dentro de una familia, hermano. Esto es tremendo. Esto es algo que puede ocasionar muerte dentro de las familias, dentro de un país, dentro de una nación, claro que sí. Ahora, la Biblia dice que le aborrecían. El pecado aquí entendamos que es silencioso, pero también es rápido. Primero muestra de una manera astutamente argumentos que parecen justificarlo, y luego de una manera se apodera de uno y permite desatar todo lo que es lo malo. Ahora entendamos que el pecado ya había entrado en el corazón de los hermanos de José. Quiere decir que José estaba en una situación que, aunque él no lo entendía en ese momento, no lo podía ver claramente, porque recuérdense que era un joven, que él estaba conociendo la vida. No había mucha maldad en él, pero más sí había maldad. Entonces, para él, hermano, las cosas que él hacía, entendamos aquí algo bien importante que ahorita vamos a leerlo, y entendamos lo que la Biblia dice, que de una manera aborrecieron o lo aborrecieron, y este tiene el sentido de odiar, y de una manera intensamente. José, que había sido mirado como hermano, ahora ya no es mirado como hermano. Ya José había pasado a otra etapa dentro de la vida de sus hermanos. Ya José ya no era amado de los hermanos. Ya José era un enemigo. Antes era un hermano, ahora es un enemigo. Aquí hay un problema grande. Y es que cuando el pecado entra en la vida de una persona, hermano, cambia totalmente. Cuando el pecado está en la vida de alguien, hermano, ya no es igual, ya no piensa, ya no mira, ya no acciona, ya no actúa igual. El problema de mucha gente, hermano, hablamos del cristianismo. Dentro del cristianismo, hablemos dentro de la iglesia. Hay mucha gente, hermano, que cuando fallan a Dios y cometen algún pecado, mucha gente lo que hace es que se va y se esconde en su pecado, hasta que Dios en un determinado momento los tiene que llamar a cuentas. Los llama a través de una enfermedad, los llama a través de una escasez, los llama a través de un problema familiar, los llama a través de algo que los tiene que mover a regresar a Dios. Pero algunos de todos esos, hermanos, que en algún momento de la vida fueron hombres y mujeres de Dios,
y que fallaron, muchos de ellos no se han ido totalmente. Están dentro de las iglesias. Están dentro de las iglesias. Aunque aquí damos una parte. Pecado no es matar solamente. Pecado no es solamente adulterar, fornicar. Aquí la gente estaba en desobediencia. Desobedecer a los mandamientos de Dios. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Entonces, para ellos, hermano, el pecado ya había entrado al corazón y le habían dado, hermano, la libertad a que aquello se concibiera en la vida de ellos. Quiere decir que ellos ya no miraban con buenos ojos a su hermano José. Ya lo odiaban. Cuando lo miraban, lo que querían era que matarlo. Lo odiaban. Entonces el pecado en la vida de alguien, hermano, es que no va a entender muchas de las veces, ni mucho menos la realidad de la vida, ni el plan de Dios en la vida. No lo va a entender, porque su corazón y su pensamiento está cegado. Lo que está viendo sencillamente es una ofensa. Es que todo va contra mí, o es que él lo dijo por mí, es que mire cómo me mira, es que no me saludó, es que esto y lo otro. Porque el problema no es el lugar, el problema está aquí en la vida de la persona. Cuando hay desobediencia, cuando hay un pecado, cuando hay algo que no nos deja crecer o estar estables en la vida cristiana, hermano, es un problema. Hace muchos años tuve un caso, y bien difícil, ya se lo he contado así rápido, pero este caso, hermano, fue algo bien difícil porque eran dos hermanas, dos mujeres. Una de ellas, que era de diferente cultura, y voy a mencionar la cultura para poder tener un poquito la idea que somos muy diferentes en sentido de cultura. Una era de Puerto Rico y una era de México. La de Puerto Rico dijo una palabra que para ella era normal, pero para la otra no fue normal. La que dijo la palabra que no estuvo bien dicha, no lo dijo con mala intención, pero la otra sí lo tomó con mala intención. La que dijo la palabra sin mala intención era una persona que se mostraba en los servicios, que de una manera había un esfuerzo en amar a Dios, y que tenía a su esposo y tenía a sus hijos sujetos a lo que es, hermano, con esfuerzo a la voluntad de Dios. Pero la otra persona no tenía esposo, y con esto no quiero decir, no me vaya a malinterpretar, que las que no tienen esposo tienen este problema. No es así, porque yo conozco mujeres de Dios, hermano, que se han aguardado, se han cuidado y han guardado su testimonio sirviendo a Dios sin tener esposo, hermano, en la vida. Y aunque tal vez tuvieron en algún momento de la vida, pero ellas se han guardado para Dios, se han cuidado en su testimonio, en su servicio a Dios, y eso es de aplaudirles, pues. Pero lastimosamente no son todas así. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla de las viudas, dice que las viudas ancianas se queden así, pero las jóvenes que se casen. Porque cuando existe este detalle en la vida de una persona que está sola, joven o joven, hermano, va a llegar la tentación. Tarde o que temprano va a llegar la tentación. Y este es el caso que había en esta dama, porque esta dama lo que le gustaba era andar chiflándole a los hombres, pues, dentro de la iglesia. Y tenía un serio problema porque de una manera había marcado a un hombre de la iglesia, y con este es que andaban haciendo sus cosas a escondidas. Entonces, cuando se presenta aquel problema que se tiene que encarar, la que andaba mal dijo, y que no aparentaba que tenía un problema serio, dijo: si esta mujer va para el cielo, dijo, yo no quiero ir al cielo. Entonces la respuesta o la pregunta aquí sería para nosotros: ¿quién no quisiera ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pero alguien que habla sin cordura, alguien que habla sin conocimiento, alguien que habla, hermano, que no tiene sentido, es porque algo anda mal en el corazón. Tiene problemas de la cabeza o tiene problemas del alma, pero que tiene problemas, tiene problemas. Y el problema aquí es el pecado, pues. Porque el pecado turba, el pecado lo hace cambiar,
El pecado hace odiar. El pecado te lleva a desechar lo que es de Dios. Hay gente que uno le da el consejo y no lo acepta. Hay gente que uno le dice, váyase por aquí o haga esto. Hay gente que dice, no. Entonces hay gente que ya el pecado lo tiene bien arraigado. Y cuando el pecado entra a la vida de la persona, hermano, es una persona que sencillamente en él lo que existe, o en ella lo que existe, es solamente el mal. No va a existir el bien, va a existir el mal. Y este es el problema grande en mucha gente que existe dentro de las iglesias. Disculpen la comparación, y hablemos de un niño imperativo. Un niño imperativo usted lo pone en la silla y usted lo deja, y cuando se da cuenta ya le adelantó el camino a usted, ya brincó al otro lado. Es difícil, pero un niño tranquilo le dice, quédate aquí, y él se queda ahí. Un niño imperativo no se queda ahí. Y ese es el problema. Hay mucha gente, hermano, que tienen un problema en el corazón, tienen un problema en el alma, hermano, y son de las personas que andan para arriba y para abajo. No están estables en una iglesia, no están estables en una relación, no están estables en un trabajo, no están estables en un hogar, porque el problema no es el mundo, el problema es la persona. Y creo que usted me entienda esta parte. Se dice que hay 3 enemigos del cristiano. Se dice que hay 3 enemigos del cristiano. No es el suegro, hermano, ni la suegra. Se dice que es el mundo, que es uno de los enemigos del cristiano. Se dice que también es el diablo, que es enemigo del cristiano. Y también se dice que uno mismo es enemigo de uno mismo. La carne es uno y es el más grande enemigo que tenemos nosotros como cristianos. A esta carne la bañamos todos los días, la perfumamos, la cuidamos, le damos alimentación, le damos ejercicio, le damos vitamina, le damos medicina, la bañamos, la peinamos, le decimos que está bien bonita en el espejo, pero al final ella misma nos va a matar a nosotros. Ella misma nos va a llevar, hermano, a grandes calamidades en la vida, pues. Nosotros mismos, en otras palabras, nosotros mismos a veces somos los causantes en la vida de nosotros de las desgracias que vienen a la vida, hermano. Nadie más. Ahora, aquí estamos viendo un cuadro, y déjeme correr para terminar rápido y dejar esta historia, porque es interesante pensar lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, dice la Biblia, ¿a qué? A aborrecerle más todavía. Quiere decir que de lo que a él ya lo aborrecían, con eso era suficiente para matarlo. Pero la Biblia dice que José tuvo sueños. Y la Biblia dice en este versículo que tuvo un sueño. Y este sueño, cuando él se lo contó, la Biblia dice que le aborrecieron más todavía. Eso sí está tremendo. Dice que no se conformaron con odiarlo. Dijeron, no, hay que quitarlo del camino, hay que eliminarlo de una vez. Hay que matarlo, hay que sacarlo, hay que echarlo fuera. Ya no sirve. Hermano, dicen por ahí que hasta las mejores familias pasan las cosas, ¿verdad? Hermano, que un día las familias hayan sido buenas, hermosas, lindas, cariñosas, y que al final terminen en tragedias. Sí lo hay. Sí hay, hermano, en la vida, en el mundo, hermano, en la sociedad. Hermanos que fueron niños, caminaron, crecieron, fueron muy queridos de los padres y todo, pero por haber dadole prioridad a alguien, a aquellos niños, aunque tal vez no lo mostraron, no lo demostraron, pero cuando crecieron, hermanos, sacaron aquella gran ira que había en ellos. Que eso es lo que estamos viendo aquí. Que este es el resultado de la maldad y del pecado que había en estos hombres. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En otras palabras, se habían salido de control. Usted sabe que una persona saliéndose de control, hermano, eso es lo peor que puede haber, pues.
Una persona que se salga de control es perder, hermano, prácticamente la noción, es perder la cordura, es perder, hermano, ¿cómo podemos llamarle a esto? El pensamiento. Salirse de controles es llegar a un punto extremo, donde ya nada le importa, donde ya nada le interesa, donde perder es igual que ganar. El llegar a ese punto, hermano, es una tragedia. Que eso que aquí estamos viendo en la Biblia, que estos hermanos habían llegado a un punto de perder el control, porque la Biblia dice que habían llegado a punto de odiar a su hermano José. Ahora, escuche por favor el versículo 6, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Alguien dijo que José pudo haber sido un gran profeta. Dicen por ahí que José pudo haber sido un gran hombre de Dios, y sí lo fue. Pero también dijeron que político no pudo haber hecho. Y eso es muy cierto. Usted sabe que los políticos son la gente que estudian para poder hablar bien, ¿verdad que sí? Usted quiere escuchar bien hablar a alguien, mire a los políticos. Esa gente saben hablar. Mire cómo hablan con su retórica. Mire cómo hablan con esa gran sabiduría. Mire cómo hablan con ese tono y con esa templanza de voz, y cómo se dirigen a la gente. Si para escuchar a alguien que hable bien, hermano, miremos a un estudioso. Pero para poder escuchar a alguien que no puede expresarse bien, pues con todo respeto, pues vengan y miren a nosotros. Pero aquí hay un error grande, porque José no era un político. José, si fue un hombre de Dios, llegó a un punto tal vez de no entender a Dios en su momento, pero el gran error de él haber hecho lo que hizo fue por no poder hablar bien. Y esto es un punto que debemos de analizar en esta parte de la vida, porque muchas de las veces los problemas que nosotros nos hemos metido es porque no hablamos bien. A veces los problemas que nos pasan en la vida y de la manera como nosotros podemos presentarnos es de la manera como hablamos. A mí me decía una hermana: yo cuando hablo sin pelos en la boca. No sé qué quería decir eso. No sé qué quería decir con eso. Me decía: yo no tengo pelos para hablar, me decía. Yo le hablo lo que es. Yo le decía, y yo siempre la estaba aconsejando y corrigiendo. Le digo: hermana, pero hay forma de hablar, ¿no? Le decía. Sí, pero es que yo hablo así. ¿Cuántos problemas no se metió esa señora, hermanos? Cantidad de problemas. Entonces el problema no es hablar, sino es cómo saber hablar. Hay cosas que, hermano, no tenemos que darle tanta vuelta. Hay que decirlas, claro, pero hay que decirlas de una buena manera. Una forma de hablar muy mal es cuando alguien está enojado. Yo siempre he dicho: nunca escuche a un pastor que esté enojado, porque si usted escucha a un pastor que está enojado, hermano, usted se va a meter a problemas serios. A un predicador enojado, ay, hermano, eso es un problema grande que existe, hermano, en nosotros. Y estoy hablando como pastor. Por eso que aquí, hermano, con todo respeto, cuando yo me subo a este lugar, yo tengo que subir templado, hermano. Yo tengo que subir bien templado aquí, porque una mala actitud o una actitud mala, o alguien que al subirme aquí me haya dicho algo, o saber de alguien que está hablando mal de mí, o
que alguien me está poniendo en mal en algo, hermano, y venir a este lugar, muchas de las veces lo podemos agarrar para descargar nuestro coraje, y este lugar no es para descargar el coraje contra nadie. Este lugar es para enseñar la palabra de Dios. Este lugar es para instruir. Este lugar es para que Dios nos corrija. Este lugar es para que Dios nos hable. Este lugar es para que Dios nos enseñe, hermano, cómo poder ser mejores siempre y cada día en esta vida. Muchas de las veces, hermano, nuestra falta o forma de comunicarnos, muchas de las veces podemos cometer errores en la vida. Y este es el problema que estamos viendo en la vida de José. José, el problema que él tuvo fue haberles comunicado lo que él estaba soñando. Ese fue el error grande, y de la manera como se los dijo. Y la Biblia dice que cuando ellos escucharon el sueño, más se encolerizaron con él, se enojaron. ¿Y quién no se va a enojar sabiendo que el papá le está dando más prioridad al hijo menor que al hijo mayor? Ellos estaban esperando de una manera en su momento, como pasó con él, que le diera la primogenitura, aunque Jacob se la había robado. Jacob se había robado la primogenitura. Entonces estamos viendo un cuadro ahora aquí, que ahora José, hermano, está siendo atacado por una mala decisión dentro de la vida de la familia. Ahora entendamos aquí que esto vuelve otra vez como a repetir la historia. Se recuerda cuando la mamá de Jacob, hermano, elige por cuidar solo a uno y al otro, hermano, Isaac. ¿Se recuerda la división que hubo ahí? Es decir, que esto no es nuevo. Esta historia se está volviendo a repetir, solo que a un grado más grande, a un nivel más grande, en una situación donde ya no era una familia de 3, de 4, ahora es una familia de muchos. Quiere decir que cuando el problema no se puede controlar y se sale de control desde su inicio, si Dios no tiene el control, puede llegar, hermano, a destrucción a la vida de los demás. Tal vez usted y yo vamos a morir en la vida, en algún momento de la vida, pero van a quedar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y va a llegar, hermano, más familia. Si nuestra vida primera, principio, no fue estable, téngalo por seguro que en algún momento de la vida, aquellos que van a nacer de nuestras generaciones, hermano, pueden llegar a un punto, dos cosas: a buscar a Dios de corazón o a matarse, hermano, entre ellos mismos. Quiere decir que las cosas de Dios no es un juego como muchos la tienen, hermano. Hay gente que dice: ay, no, yo cuando voy cuando quiero busco, y cuando tengo ganas voy, y nadie me va a exigir. Es que aquí no se le está exigiendo a nadie. Es que usted tiene que ver que no solamente a usted le va a afectar, sino le va a afectar a los demás en su familia. Hermano, servir, amar dentro de lo que es la comunidad cristiana es importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hoy nos consideramos como hermanos y familia en Cristo por la sangre preciosa de Cristo, pues. No por parentesco, ni por mamá ni papá, porque venimos de diferentes culturas, tenemos diferentes costumbres, diferentes, hermanos, formas de vivir. Tenemos, hermanos, comemos diferente. Algunos comen tamales, otros pupusas, otros otras cosas, otros yuca, otros frijoles, bueno, un montón de cosas. Pero al final del caso, todos queremos llegar al cielo. Y aquí el único que nos puede llevar al cielo es Cristo. La fe en Él es que nos va a llevar al cielo y nos va a llevar al Padre, y vamos a ser felices y vamos a estar alegres y contentos. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, hermano, en lo que es el blanco, que es Cristo, definitivamente, hermano, no vamos a terminar donde queremos llegar. Vamos a terminar mal. Por eso que hay una cosa que debemos de dejarlo claro hoy en este día, es que debemos de amarnos y sobrellevarnos así como somos, pues. Que el amor de Dios cubra nuestros corazones y nuestras vidas. Que entendamos de que su problema suyo es su problema. Claro, vamos a orar y nos vamos a sentir
de que usted está pasando por un problema y vamos a tratar de manera de ayudarlo, pero no nos venga a echar la culpa de su desgracia. ¿Me explico? Porque muchas las veces a veces yo puedo tener un problema allá en mi casa. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con mi esposa. Y yo no voy a venir a rematar con ustedes. Yo no voy a, con todo respeto, hermana Meli, yo no le voy a decir, hermana Meli, Dios le bendiga, hermana Meli. Había un hermano que miraba así hace muchos años, que conocimos así. Así me hermano, le digo, ¿y usted por qué siempre anda bravo? No, me ando bravo, yo así miro, me dice. Bueno, disculpe. Pero hay hermanos que la menopausia los carga bien apretados a mucha gente, hermano. Y no hablo de mujeres, de hombres. Yo entiendo que usted tiene problemas en la vida, pero tampoco le arruine la vida a otro, pues. No se la arruine a otro. Muestre que Cristo está en su vida. Muestre que Cristo vive en usted. Demuestre que hay amor de Dios, aunque el río se lo está llevando, pero diga: yo los amo en el nombre del Señor. Porque entonces estamos mostrando todo lo contrario. Y aquí tenemos que entender esta parte, hermanos, en la Biblia. Déjenme dejarlo como una forma de continuación, esta parte. Porque el versículo 7 dice y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. El 7 dice: y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los manojos de los hermanos de José estaban inclinándose al de José, lo que la Biblia dice. Y el sueño de José no es fácil aquí de dirigir o de una manera interpretárselo a los hermanos, porque aunque José no le estaba entendiendo, pero los hermanos sí lo estaban entendiendo. Porque la respuesta de ellos le dijeron: entonces nosotros nos tenemos que inclinar a ti. Le dijeron, fíjese, ellos le dieron la interpretación al sueño, no él. Porque él tal vez ni lo entendía, pero él quería hablarlo, él quería comunicarlo, él quería decirlo. Mire, tuve un sueño, fíjese que esto pasó y aquí, pero como ya lo odiaban, como ya no lo querían, como ya no lo pasaban, hermano, ni con agua ni con saliva al pobre José. Si lo que querían era matarlo, verlo muerto, que le pasara un tren, si no estaba enfrente de un barranco, porque lo aventaban, hermano. Hay gente tan mala, hermano. Hay gente tan mala que como a ellos les va mal, quieren ver a todo el mundo mal, hermano. Como a ellos les va mal, quieren que todo el mundo esté mal. Y como ellos lloran, quieren que todo el mundo esté llorando con ellos. No se puede. No se puede. Es difícil. Aquí José estaba contento, estaba alegre, porque estaba teniendo visiones, estaba teniendo sueños que para él eran emocionantes, pero para los hermanos no. Para los hermanos era un dolor. Para los hermanos ya era, hermano, como diciendo, ¿verdad? Echándole más leña al fuego, echándole gasolina a la llama. Estaba haciendo que ardiera más aquello, y eso ya no era bueno hacia la vida de él. Pero como sabemos que Dios tiene el control, Dios siempre va a tener control de la situación. Cuando Dios tiene un plan con nosotros. Yo dejo la historia pausada y decirles hoy a usted con esta parte interesante de la Biblia. Y aunque tal vez me adelante el decirlo, pero que quisieron matarlo, no pudieron matarlo, porque Dios tenía un propósito para José. Tal vez usted se preguntará: pero ¿por qué José, si era pequeño? ¿Por qué no agarró a Rubén, que era el mayor? ¿Por qué no agarró a Simeón? ¿Por qué no agarró a Leví? ¿Por qué no agarró a Judá? ¿Por qué no agarró a otro de sus hermanos para poder llevar a cabo este plan? ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos era malo, pero el corazón de José era limpio ante los ojos de Dios. Cuando el Señor le dijo a Samuel que fuera y ungiera al próximo rey, porque ya Dios había desechado a Saúl, Samuel se confundió. Porque cuando llegó a la casa de Isaí, vio a los hombres más fuertes, más robustos, blancos, grandes,
hermano, con ojos verdes, azules, rojos, colorados, hermano, y dijo: estos son los que van a reinar Israel. Y Dios le dijo: no, esos no son, le dijo. Esos no son. No te vayas por la apariencia, no te vayas por su físico, esos no son. Y él dijo y preguntó: ¿hay alguien más que aquí haga falta en la familia? Y dijeron: sí, hay uno tirado al otro lado del campo, lodoso, apestoso, andrajoso, todo greñudo y hasta garrapatas tiene, que anda allá en el campo con las ovejas y todo. Dijo: tráiganlo aquí, porque no vamos a comer hasta que lo traigan. Que si yo hubiera sido, hubiera dicho: y bañen primero antes de entrar aquí. Mas Dios ya tenía puesto sus ojos en alguien que para muchos era despreciado, pero como para Dios, lo que para el hombre es despreciado, para Dios no lo es. Si en algún momento de la vida tú has sido despreciado, has sido injuriado, y tal vez te han levantado falso testimonio y han hablado mal de ti, asegúrate que Dios tiene buena reputación tuya. Asegúrate que Dios esté hablando bien de ti y que Dios tiene un propósito con tu vida. Porque si Dios tiene un propósito con tu vida, se levante quien se levante, venga quien venga, el infierno se abra, el cielo se parta, el mundo, hermanos, se parte en dos, pero Dios cumplirá su propósito con nosotros. No te des por vencido, no te des por vencida. Pelea, lucha, esfuérzate, camina. Sé quién quieres ser en Dios, y Dios hará lo que tiene que hacer a favor tuyo. Dios siempre está dispuesto a cumplir su propósito. El hombre le dijo al pintor: hay un error en tu pintura. Y le dijo: no hay una cerradura. Y le dijo: no, le dijo, porque la cerradura está por dentro. El único que conoce nuestro corazón es Dios, y nosotros determinamos lo que nosotros queramos hacer en esta vida. Que Dios te bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.